sugiero que apaguen los micrófonos si no estamos hablando. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Hermosilla. Soy el encargado nacional del programa Se Crea. Estoy muy contento de poder estar en esta actividad, Cartografías del Conocimiento, que es un proyecto maravilloso que preparamos en conjunto a la Corporación Chilena de Video, en la cual hemos tenido grandes y bellas experiencias y que hoy en día vamos a poder profundizar un poco más. Me acompañan Bárbara Chávez, encargada del área de aprendizaje y de comunidades de la Corporación Chilena de Video, Javier Vázquez, investigador y colaborador. Además, vamos a tener la participación de Carola Barzúa, facilitadora del Se Crea La Ligua, y Cristian Paez, facilitador de Se Crea Coyhaique. Para partir, me gustaría darle la palabra a Bárbara para que nos cuente, como desde el inicio, cuál es cómo parte este proyecto y cómo empieza a desarrollarse. Hola Daniel, hola a todas, a todos, a todos. Muchas gracias por estar aquí, a todos quienes estén escuchando, nos vayan a escuchar. También estoy muy contenta de poder compartir lo que ha sido este proceso. Es un programa que empezamos a prototipar y a pilotear este año, luego de ya colaboraciones que teníamos con el programa Se Crea en años anteriores. Un evento o una actividad que siempre rescato es el campamento Eclipse que hicimos el año pasado, el 2019, que de alguna manera simbólicamente también marca un escenario, un interregno que hemos llamado un momento entre eclipses, que fue sucedido, ¿cierto?, como por el estallido social, luego por esta pandemia que nos tuvo encerrados, y que fueron grandes de los movilizadores que nos hicieron preguntarnos cómo podemos generar un programa desde el programa de comunidades y aprendizajes de la Corporación Chilena de Video que se llama Escuela de la Intuición, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos invitar a los niños, niñas y jóvenes a que desde la intuición, el arte y la ciencia puedan explorar, convertirse en exploradores de sus propios territorios, considerando la particular situacionalidad que teníamos, que era una pandemia y una situación que no podíamos suponer o emparejar para todos los niños o niñas de todas las regiones. Entonces surge esta idea de prototipar cartografías del conocimiento, ¿no? Y desde ahí invitamos a practicantes de la Universidad de Chile, de la carrera de Psicología, a diseñar un laboratorio experimental para pensar metodologías que pudieran propiciar la exploración de niños y niñas independientes de los territorios y contextos en los que ellos se encontraran. Todo esto con el objetivo de poder de iniciar y de constituir y de fortalecer una comunidad de aprendizaje intergeneracional. En ese sentido, nos es muy importante pensar cómo los adultos, porque aquí vemos puros adultos conversando, cómo nos relacionamos y cómo aprendemos con los niños, ¿cierto? Cómo estas comunidades, cómo los adultos pensamos no solo en metodologías para los niños, sino para trabajar con ellos. Entonces partimos escuchando justamente las escuchas creativas de los Se Crea. Como adultos, como practicantes, como laboratorio de práctica, que quisiera mencionar también a quienes colaboraron, a Amalia Pascal, a Paulo Jara, Enrique Quirós de la Universidad de Chile, Álvaro Seguel, Cristóbal Ramírez, todos invitados por Sonia Pérez, la profesora y vicerrectora de Asuntos Estudiantiles de la universidad, a desarrollar exploraciones para crear un artefacto, un kit de materiales que pudiéramos enviar en una lógica de delivery a los niños, niñas y jóvenes a sus casas, mediante, primeramente, un proceso de inducción o de preparación con los y las facilitadoras de Se Crea que participaron de este programa. Ese sería el marco general, ¿cierto?, de colaboración entre la Escuela de la Intuición de la Corporación y Se Crea. Participaron a lo menos 7 regiones con los equipos de facilitadores. Más de 80 niños, niñas recibieron los artefactos. Algunos no los recibieron porque estaban en cuarentena todavía sus regiones, sus comunas.
Y bueno, ese es el marco general. Javier, te invito a que, no sé si quieres complementar o tal vez damos paso a los facilitadores que nos cuenten cómo fue la experiencia. Me gustaría que también nos cuentes un poco más de en qué consistía el kit, cuáles son las características que tenía y cómo también fue el proceso de desarrollo que hubo detrás para poder llevarlo a cabo, y también toda la logística que poder llevarlos a las regiones para que lleguen a las casas de los niños, etcétera, que también implicaba todo un trabajo por medio y una forma también de acercar, al final de cuentas, todo el trabajo que se está realizando en términos más teóricos a algo mucho más práctico que llegara específicamente donde los niños y niñas a sus propios hogares. Ahí no sé si Javier o Bárbara me quieren cómo contestar por ahí. El proceso del proceso. Sí, bien. A ver, pensamos en materiales que fueran lo más sencillo posible y que tuvieran siempre como la posibilidad de facilitar y de promover la exploración lo más creativa posible. En ese sentido, siempre trabajamos con materiales lo más nobles posible. Armamos una caja que tenía una bitácora. ¿Ya? Y la bitácora contenía ciertas exploraciones que fuimos decantando a partir de las propias exploraciones que hicimos en el proceso de laboratorio con los practicantes. Con los mismos practicantes y nosotros mismos, como participantes del laboratorio, fuimos ensayando exploraciones, le llamamos, o ensayos, de investigación sensible, ¿cierto? Donde pudiéramos poner la intuición al centro, que pudieran que pudieran desarrollarse independiente del contexto. Entonces ahí partimos, primero que nada, preguntándonos por la incomodidad que se generaba, por ejemplo, que lo vimos muchísimo en las escuchas creativas, la incomodidad que se generaba de los niños al momento de tener que conectarse al Zoom, ¿no? De tener que cambiar la interacción que naturalmente ellos habían tenido siempre en los SECREA, en contacto directo con los facilitadores, con otros niños. Hoy día estaba mediado por Zoom. Entonces empezamos a explorar cómo podíamos facilitar y hacer más afectiva esa relación. Entonces las exploraciones empiezan a surgir desde ese lugar y luego empiezan a amplificar, ¿no? Los espacios de exploración, como por ejemplo recorrer el espacio interno de la casa, el espacio cotidiano, y poder compartirlo en el mundo digital, poder compartirlo con los otros compañeros, compañeras, los facilitadores, luego interrogarse como por el entorno natural o urbano en el que me sitúo. Entonces, la bitácora reunía estas provocaciones, estas invitaciones, estas exploraciones, que luego cada uno de los equipos facilitadores recibió y adaptó y codiseñó de acuerdo a sus propias inquietudes, expertices, particularidades del territorio, considerando que obviamente los facilitadores son los expertos, ¿no?, de sus propios territorios, de sus propias habilidades y del conocimiento de los niños con los que trabajan, ¿no? Claro. Efectivamente, ahí me gustaría comentar la importancia que tienen los facilitadores para el programa SECREA, en el sentido de que son los que trabajan directamente con los niños y niñas, y también todas estas ideas, todas las propuestas que van surgiendo de los mismos intereses de los niños que se van levantando a partir de estos procesos participativos que son las escuchas creativas, y también toda esa escucha constante que estamos trabajando en cada uno de los centros para que los niños se sientan partícipes y parte del proyecto, al final de cuentas. Lo llevan a cabo, lo tienen que recibir, lo tienen que trabajar y lo llevan a cabo en adelante los facilitadores junto a los equipos SECREA que están en cada una de las regiones. Entonces su rol es fundamental, y también en este caso específico había un trabajo donde se invitaba a los facilitadores a participar de un proceso de codiseño donde ellos también, a final de cuentas, toman esta reflexión que viene de una idea más teórica, que es la primera bajada que hicimos con respecto al tema de cartografía, y lo transforman en un elemento que lleva a lo práctico, que lleva a lo concreto, que lleva a un elemento también que donde se den prácticas de juego, se den prácticas lúdicas también para que los niños se sientan entusiasmados, partícipes y con ganas de hacerse parte de este proyecto, y
complementar y hacer crecer básicamente el proceso que se está llevando. Entonces por eso es tan interesante la visión que pueden tener los facilitadores. Me gustaría partir por Carola, si nos puede contar un poco cómo fue su experiencia y también cómo desde este proceso de codiseño también, como a partir de algo más abstracto, bajarlo, transformarlo, hasta llegar también a los mismos niños y niñas de manera más concreta. Bueno, justamente ese periodo de codiseño, esos encuentros que tuvimos previos, conociendo también el trabajo de nuestros otros compañeros de otros SECREAS de otras regiones, fue sumamente nutritivo y sirvió en muchos aspectos para afianzar lo identitario de cada SECREA, ¿cierto? Como de cada lugar, reconocer como los espacios, las miradas que nos parecían interesantes, revelar de nuestros territorios en este mapeo a través del arte y la ciencia. Y como se crea la Ligua, fue bien desafiante, nos tomamos como un desafío importante el hecho de generar un verdadero diálogo entre las artes y la ciencia. En ese sentido, nosotros, luego del codiseño, organizamos un laboratorio que estaba basado en objeto de estudio, el agua, pero el agua desde todos los ámbitos, mirado desde la ciencia, su composición, sus estados, cómo se materializa, cómo se comporta en el ambiente, y desde el ámbito de las artes escénicas, que es el lugar que yo represento, desde las emociones, desde cómo habitamos los lugares, pensando como escenarios, cómo habitamos el agua, cómo sentimos el agua, cómo surgen las emociones, y también cómo representamos el agua, de qué manera, a través de personajes, etcétera. Entonces, el kit que nos presentó Cartografías del Conocimiento fue bien interesante para eso. Mi compañero de ciencias, José, tomó el holograma como resultado de nuestros productos, de nuestra investigación, de nuestra búsqueda. Queríamos llegar a través del holograma a mostrar esto que estábamos investigando, esto que estábamos explorando, y yo a través de las actividades que presentaba la bitácora, como Crea tu Avatar, El Hogar y las Emociones, y generar fondos virtuales, yo trataba de empujar un poco la parte emocional, la parte de creación de personajes, y también el cómo habitamos los espacios. Y siempre estimulando una gran escucha, porque el laboratorio básicamente fue una gran escucha en torno al tema del agua. En la Ligua el tema del agua es muy sensible y rápidamente surge el tema de la sequía, surge el tema del robo del agua o de la mala utilización. Entonces queríamos buscar una manera que nos fuese conversar directamente de eso, porque habría sido como tocar un lugar común. Queríamos tratar de estimular la conversación y la escucha desde otros ámbitos, y fue así como en la escucha que realizamos la primera sesión, que fue como una sesión completa de escucha, mostramos muchas imágenes del agua en distintas composiciones, de distintas maneras, ya sea en los espacios, cascadas, ríos, mar, gotas de agua en el microscopio, el agua en hielo, en gas, humeante, agua fría, agua tibia, el agua en la casa, dentro de la casa, que también era un espacio que nos interesaba conocer, que los niños exploraran. Entonces, a través de esos estímulos fueron surgiendo comentarios, fueron surgiendo emociones, reacciones. Conocimos a los niños que les gustaba la agua helada, los que les cargaba el agua helada y querían el agua tibia, distintas cosas. Y también mostramos imágenes, por ejemplo, de agua contaminada, de agua estancada, y en esos momentos fue que comenzó a surgir como el lenguaje del laboratorio, que fue un laboratorio que terminó siendo de mucha gráfica, de mucho video, de mucha imagen. Ese fue como el lenguaje natural que presentaron los niños. Al presentar imágenes de aguas contaminadas, del río seco de la Ligua, los niños comenzaron a intervenirlo.
como que dijeron no, y no solo fueron los comentarios verbales, sino que también empezaron a escribir agua, río, distintas cosas, y todo eso quedó manifestado en las mismas imágenes que nosotros estábamos presentando como estímulo. Y con mi compañero vimos que ahí había como un lenguaje que nacía y tal vez una manera de poder encauzar estas investigaciones, estos estímulos, estas exploraciones, porque además necesitábamos después para traspasar en el holograma imágenes. Entonces fue algo que resultó un lenguaje común muy, muy interesante entre los niños y nosotros. También hubo una parte muy importante que fue de exploración del agua desde la ciencia, que fue con experimentos simples de casa, cómo el agua te engaña a través de efectos ópticos, con un vaso de agua y poquitos elementos, una flecha que dibujábamos, también jugamos con el agua y los colores. Esa fue una parte que para los niños también fue súper interesante de explorar. Y por supuesto el holograma, que fue también un tema de conversación, porque también surgió lo virtual, teníamos un grupo de niñas que para ellos era tan importante el lenguaje digital como el lenguaje análogo. Entonces tuvimos una mezcla muy bonita de dibujos que se transformaron después en fotografías, y eso fue muy interesante. La exploración se nos hizo corta, por supuesto, en el tiempo. Tuvimos hermosos resultados que quería compartir también en unas pequeñas fotografías, Un ratito más. pero como el tema daba para mucho, Sí. quisimos hacer una segunda exploración, y con varios participantes del grupo continuamos ahora un laboratorio en diciembre, que también está basado en el holograma y la virtualidad, pero también con la exploración del agua y otros elementos que están surgiendo. Y también nos abrimos la invitación para que entraran otros participantes, y sigue siendo súper estimulante y sigue creciendo, digamos, este lenguaje que ahora les voy a mostrar en unas imágenes que voy a compartir, como por ejemplo estas fotografías, que fue de esta manera como, por ejemplo, el río Ligua fue intervenido por ellos, además generando una creación colectiva subnatural. Esto, por ejemplo, es la isla de plástico, un fondo virtual que trabajamos de la isla de plástico, en donde además de rellenarla, también ahí escribían cosas, como que eso fue también interesante, el lenguaje también fue gráfico. Esta es una gota de agua de mar, en donde ellos iban descubriendo, íbamos haciendo toda una búsqueda, ya, pero ¿de qué creen que es esta agua? ¿Está amplificada o es una gran cantidad de agua o no? Y los espacios, los paisajes que ellos, fue súper interesante como siempre los recalcaban, como que rellenaban las cosas, no solo se generaba la contemplación y el habitarlos dibujándose ellos en el espacio, sino que también les gustaba recalcar los árboles, rellenar de colores el agua, como darles intenciones también creativas a los propios elementos naturales. Y eso fue súper interesante. Aquí vemos algunos de los avatars que ellos realizaron, muchos lo hicieron, como ven, en computador, sí, y algunos también lo hicieron en análogo. Sí, y así después trabajábamos la imagen para llevarlo a la pirámide holográfica y que se pudiese ver en 3D el propio trabajo que ellos realizaron. Muchas gracias, Carola. Muy interesante el proyecto, y también recalcar el hecho de que efectivamente lo interesante es que de que cada una de las regiones que participó del proyecto, donde está Arica, está Iquique, está La Ligua, estuvo también Pichidegua, Santiago, a través de Se Crea Santiago, que está en San Joaquín, estuvo también Se Crea Valdivia, Se Crea Castro, participando, y Se Crea Coyhaique, obviamente, que está presente. Todas las regiones que participaron tomaron estos elementos con los cuales se parte la cartografía y los fueron reinterpretando también, tanto
con los mismos niños y niñas y también con las características de los territorios, adaptándolos, viendo también cuáles son los elementos que los hacen, le dan como cierto valor o peso en relación al lugar donde están siendo llevado a cabo el proyecto. En ese sentido, el tema del agua es un tema que es muy recurrente en cada una de las escuchas creativas, todos estos procesos participativos nuestros. Los niños y niñas plantean las problemáticas, los miedos, las dudas, las preguntas en torno al agua, y obviamente porque es una zona donde efectivamente hay muchos problemas al respecto, y es interesante también cómo a través de estos proyectos esos elementos también se levantan. También tenemos, y en ese sentido, tenemos en realidad otras formas de haber abordado esta cartografía, y por eso también tenemos a Cristian ahora aquí con nosotros, que quiero que nos cuente de manera como desde lo práctico también, desde cómo lo tomaron, cómo lo llevaron, y también cómo al final de cuentas lo recibieron los niños, este proceso de cartografías en Coyhaique. Te doy la palabra, Cristian. Hola, bueno, un gusto de compartir con ustedes este panel con Daniel, Rocío, Bárbara, Carolina. Quiero también comentar que nosotros somos parte de un proceso creativo como facilitadores que sí, como dice Daniel, estuvo presente Arica, estuvo presente personas de Castro, estuvieron presentes muchas más personas, facilitadores que compartieron sesiones con Bárbara y Javier, con Rocío, sobre la experiencia de creación colectiva que fue Cartografías del Conocimiento. Fue una experiencia bastante amplia en donde ayer terminamos por descubrir mucho más de lo que nosotros pensábamos, y nosotros somos una pequeña muestra de lo que fue Cartografía del Conocimiento y de lo que puede ser. Entonces, en ese caso, creo que somos pocos para todo lo que fue, pero espero que esta conectividad a través de YouTube pueda generar esa conexión y ese vínculo con todos y todas. Bueno, desde Coyhaique se dio una situación especial, porque en Coyhaique nosotros, el territorio siempre ha sido un territorio que está con una estigmatización, puede decir, del aislamiento social, del aislamiento por características geográficas, pero en este caso, en puertas del siglo XXI, creo que fue una experiencia única, y creo que me siento muy agradecido por SECREA y por la oportunidad de haber podido participar de este trabajo colaborativo con niños, niñas y niñas. Me parece que el laboratorio en el que se desarrolló la experiencia se instaló el juego y la comunicación dentro de la experiencia virtual, y durante las sesiones del laboratorio de tecnología se intuyó entre niños, niñas y niñas que el camino creativo a explorar era la reflexión sobre el cambio en sus entornos debido a la pandemia mundial. Entonces, desde esa pregunta fue creciendo esta reflexión sobre el cambio, cómo se habían cambiado las escuelas, cómo se habían cambiado sus espacios de vivir, de compartir con otros. Y en este caso, la conectividad ampliada, que fue un concepto que se fue aplicando, fue un ejercicio que nutrió y dio una dinámica entre las y los participantes que se conectaban desde Iquique con el laboratorio, que emitía el enlace por Google Meet desde Coyhaique. O sea que se empezó a dar una cosa muy, yo creo que muy innovadora en términos de cooperación, de colaboración y creativo, que en mi caso no lo había observado en los laboratorios que se hacen comúnmente de forma participativa, que era la relación entre dos ciudades conectados desde Google Meet, que emitía un enlace en donde por las plataformas se podía conversar y discutir temas sobre esta contingencia de la pandemia que nos estaba afectando. Entonces había momentos en que el grupo podía estar conectado desde Playa Brava, por ejemplo, en Iquique, enviando ideas, y mientras que otra parte estaba desde los dispositivos recibiendo y creando imaginario colectivo, integrando los territorios. Y esto nos acercó a la conexión de ideas entre todas y todes, y la identidad de la comunidad virtual con territorios comunes. Y aquí es donde creo que empieza a funcionar un poco el dispositivo de cartografía del conocimiento y la bitácora,
porque se empiezan a utilizar las herramientas digitales para compartir por plataformas como WhatsApp, Google Drive y Google Meet, para empezar a desarrollar una red de aprendizaje que se expandió en la participación de niños, niñas y niñas, ciudadanos y ciudadanas. ¿Por qué rescato ciudadanos y ciudadanas? Porque ellos sí están preocupados de lo que pasa en sus entornos escolares, sí están preocupados de lo que pasa con la humanidad, y me parece que es muy respetable como el programa lo expone. Y una reflexión que surge como facilitador fue que el laboratorio había alcanzado en algún momento, gracias a toda esta comunicación que fluía de forma dinámica, la expresión de una filosofía digital. Y eso fue un descubrimiento que quiero compartir en este panel, y que es como una expresión de una filosofía digital que buscaba la colaboratividad, los mantenía activos en esta comunidad digital, que empezaban a emerger entre los niños, niñas y niñas, escritoras, ilustradores y moderadores, para dar a base a un proyecto en común, que al final fue el desarrollo de codiseño de una narrativa de videojuego con un personaje que proviene de los campos rurales, un conejo que representa la vida en naturaleza y que por causas experimentales es atrapado por humanos para experimentar con él. Entonces, el inicio de la narrativa parte como el despertar de la criatura y la metamorfosis que lo enfrenta con su propio ser interno en el proceso de comprensión del personaje, que por esta intervención humana ya nunca va a ser el mismo, porque salió del paisaje rural y ahora tenía que iniciar un nuevo viaje para volver a su casa. Entonces, dentro de todo esto, se fue descubriendo lo interior de los niños, cómo ellos iban expresando. No sé si me gustaría compartir pantalla para mostrar un poco el proceso creativo. Creo que puedo hacerlo. Un segundo, tengo acá un poco... A ver. Mientras busca el video, Cristian, me gustaría también de que aprovechamos de conversar también, que pasamos por encima, por el lado, al final de cuentas, y hablar Javier justo hace un ratito, y me interesaba también ver cómo esta visión más general, y sobre todo en algo que se conversó muchísimo cuando estábamos armando el proyecto de cartografías, que tiene que ver cómo esto se ancla en una visión mayor también, cómo al final de cuentas hay una mirada con respecto a cómo entender la participación de los niños y las niñas dentro del mundo de las culturas y las artes, como afectando al mundo, participando activamente de él, y cómo al final de cuentas cartografía se ancla dentro de un proceso mayor, de una mirada que al final de cuentas busca instalar un tipo de discurso donde la legitimación de los niños y las niñas aparece con una fuerza distinta a la hora de producir, crear y hacer cultura. Entonces, ¿cómo lo ves tú, Javier, en ese sentido, y cómo lo has podido reflexionar en torno a lo que hemos hecho? Sí, mira, yo no sé, tratar de tirar 5 ideas un poco. Creo que la invitación de la corporación con la Escuela de Intuición y los Se Crea, y con los practicantes de la Universidad de Chile, que aprovecho de saludarlos porque me imagino que están mirando, claramente es la reunión de un espacio de mucha potencialidad. O sea, los Se Crea tienen la potencialidad, como nos contaba Cristian, de incluso hasta que emergen ciertas filosofías desde los niños, formas de pensar, formas de conocer el mundo interior, escritorio, ensayos virtuales, digitales, etc. Pero yo creo que lo importante es que se crea bien ese espacio de la creación. Y la creación es algo que es escaso, porque en el fondo, si tomamos el concepto del concepto de cartografía del conocimiento, en el colegio nos enseñan a hacer cartografías que, no sé, pues el árbol tiene ramas, las ramas tienen hojas, las hojas tienen no sé qué, y vamos catalogando las cosas. Pero, de hecho, la escucha creativa, escuchamos de los niños que se aburren en el colegio y los Se Crea lo pasan bien porque pueden crear. Entonces, ese espacio de la creación, lo que los facilitadores tienen como una potencialidad de ser niños. Yo creo que los facilitadores tienen esa posibilidad de ser niños, porque el niño crea desde una cartografía que
que no pretende ser representativa, ni catalogante, ni racional, sino que es una cartografía que crece, que hace territorio, que arte, y el arte, en el fondo, se ensaya, el arte es territorio, la intuición es arte y territorio, es creación, está todo unido. La ciencia también está entre medio, no son cosas separadas. Ese ser niño, yo creo que es el imaginario que compartimos en esta experiencia todos, y que concuerdo con Cristian que ganas de escuchar a las otras regiones, pero hay tiempo, estamos recién iniciando, hay distintos imaginarios que se construyeron, pero creo que la cosa interesante es que ese niño crea, y crea en el caos, crea desde la casa, desde la incomodidad digital, desde estar encerrado en una pandemia, va a seguir creando, y nosotros estamos invitados a ensayar eso, estamos creando en esas lógicas. Yo solamente quiero tratar de ir sintetizando que la virtualidad es mucho más allá que la virtualidad digital. O sea, la virtualidad como algo que no es real, pero que puede ser real. La virtualidad en la naturaleza. Los niños quieren cambiar la naturaleza, los niños sufren por los dolores de la naturaleza. Esa es una virtualidad que está muy presente en los seguridades, que lo trabajan y lo hemos podido compartir. La virtualidad está en el cosmos, está en nuestro antepasado, está en esos viajes. Tenemos mundos virtuales que escapan mucho más allá de lo digital. Creemos que lo digital fue solamente un pequeño espacio de la virtualidad, y eso es un gran aprendizaje. El niño artista, el niño curador, el niño editor, el niño museólogo, en eso estamos, o sea, el niño, y nosotros tenemos la oportunidad de experimentar y ensayar con ese niño, en el fondo, con ese devenir niño que somos todos también. Y no sé, tratar de plantearme la idea del conocer, tratar de... en el laboratorio practicante surge un conocimiento colectivo en comunidad de aprendizaje, en aprendizaje activo, desde el niño, y surge una idea de territorios esporales, un conocer esporalmente, y por eso es que aparece, desaparece, que comparte, que viaja, que comparte, que se difumina, que vuelve a aparecer, como las esporas efectivamente. En esa lógica, la apertura, la madre naturaleza, el ascender, los cantares, la transmutación fueron los flujos que nos llevaron a guiarnos en ese conocimiento en esporal o en espiral, como algunos lo plantean. ¿Qué es ese conocimiento en espiral? Desde el niño es crear en el cosmos desde la casa, desde el territorio, desde la naturaleza, desde el cosmos. Y por último, rescatar un poco lo que último que dice, que me parece un hallazgo gigante, que es el tema de la filosofía. La filosofía que surge desde los niños, surge desde la experiencia y surge como un espacio propio. El niño es filósofo también, y eso es interesante, una filosofía libre, pura, que posiblemente nos da como pautas interesantes para que conozcamos en comunidad de aprendizaje. No sé si con eso puedo como hacer una pequeña síntesis de apreciaciones del niño y el territorio y la cartografía del conocimiento. Perfecto, muchas gracias, Javier. También hoy tenemos la presencia de Rocío Aravena de Wikimedia, que básicamente también ha participado en la mirada y en la mirada más general que está detrás de este proyecto, y también cómo se puede anclar a una mirada con respecto al conocimiento en general, con respecto a las redes, con respecto a cómo también se entiende la participación de los niños y las niñas dentro de los mundos de la virtualidad. Entonces le quiero dar la palabra a Rocío también para que nos comente cómo ella ve lo que se ha realizado en torno a este proyecto y cómo también nos puede orientar a mirar cómo podemos darle más fuerza, cómo se puede seguir avanzando en este tipo de iniciativas. Muchas gracias, Daniel. Hola a todas y todos. Bueno, me sumo a las palabras de Carola y Cristian, agradecer mucho la invitación y para sintetizar un poquito en relación a lo que me preguntas, nosotras con el proyecto Cartografía hemos estado tratando de debatir ya hace harto tiempo en dónde se vincula el proyecto Cartografías con lo que es Wikimedia. Y yo creo que una de las mayores vinculaciones tiene que ver con el tema de la cultura libre. Wikimedia es, entre otras muchas cosas, pero es una organización que forma parte de los movimientos de cultura libre. Y los movimientos de cultura libre, de alguna manera, surgen desde el reconocimiento de que existen brechas, y que existen brechas, como bien lo hemos podido ver durante este tiempo de pandemia, en el acceso a las tecnologías y por tanto también a la información y al conocimiento, pero también existen otros tipos de brechas que tienen que ver con la producción del conocimiento, es decir, desde dónde y quiénes son los que están produciendo contenido, en lo digital, en lo análogo también.
Y desde esa perspectiva, la cultura libre surge de alguna manera para hacer frente a esa realidad que está marcada por las brechas y por lo tanto también por los sesgos. Entonces, un poco desde Wikimedia, lo que intentamos hacer es poder no solamente facilitar el acceso a través de las licencias libres a lo que serían los contenidos digitales, sino que también apoyar a que sean comunidades diversas quienes puedan editar colectivamente conocimiento. Y yo creo que ahí hay un cruce súper interesante entre lo que ustedes han venido haciendo desde este proyecto de cartografías y la filosofía de la cultura libre, en el sentido, como les decía, no solamente del acceso al contenido, sino también de una mayor democratización de la producción del conocimiento. Y por lo tanto, de la producción del conocimiento, y además, mientras lo escuchaba y las escuchaba, pensaba en el rol que tiene lo comunitario y lo colectivo en esa producción. Porque desde la perspectiva de la cultura libre, como cualquiera que conozca algo de Wikipedia, por ejemplo, sabrá, ese contenido no lo produce una sola persona, sino que se produce y se recrea colectivamente a la luz de lo que va ocurriendo en el mundo. O sea, es un conocimiento que se plasma en lo digital, pero que dialoga permanentemente con el mundo. Y yo creo que el proyecto de las cartografías intenta hacer lo mismo. O sea, cuando ustedes decían cómo explorar y producir conocimiento en un contexto de pandemia, pero desde mi contexto, o sea, desde lo que veo en mi casa. Y yo creo que ese diálogo entre la realidad y el conocimiento que se busca producir es una cuestión súper potente. Entonces, un poco para sintetizar, creo que el proyecto de cartografía se relaciona con el conocimiento abierto, con la cultura libre, principalmente desde 4 perspectivas. Por una parte, el tema de cómo encara las brechas. Por una parte, se encara una brecha territorial que es abismal en el caso de Chile, que la mayoría del conocimiento se produce centralizado en Santiago. Entonces yo creo que plantear un proyecto que recorra diferentes regiones y que por lo tanto el contenido y el conocimiento que se cree represente experiencias territoriales diversas es una primera cuestión. Pero también creo que el proyecto Cartografías encara una segunda brecha, y que es la brecha adultocéntrica. La mayoría del conocimiento que se valida y que se respeta es un conocimiento creado desde el mundo adulto. Y yo creo que ahí hay una cuestión importantísima para pensar las plataformas, por ejemplo, digitales desde la perspectiva de las infancias. Entonces, encara tanto la brecha territorial como la brecha adultocéntrica, y ahí hay una potencia muy grande. Y por otra parte, también veo una relación en lo que tiene que ver con la edición colectiva, un poco lo que veníamos conversando con Bárbara, con todas y todes también, de un conocimiento en espiral, es decir, un conocimiento que no es una propiedad de una sola persona, que no es un conocimiento acabado, sino que es justamente un conocimiento en espiral, un conocimiento que se recrea colectivamente a la luz de lo que ocurre, y que por lo tanto es capaz de captar diferentes voces y también diferentes narrativas, que es con lo que me gustaría cerrar. O sea, creo que el trabajo que ustedes están haciendo es, entre otras cosas, un trabajo de nuevas narrativas, y que por ahí hay que seguir pensando cómo vamos o cómo van a visibilizar esas diferentes narrativas. Eso. Excelente, muchas gracias, Rocío. Y volviendo al tema específico de lo que es lo colectivo y la creación colectiva, efectivamente esas creaciones colectivas posibilitan la construcción de imaginarios. Esos imaginarios que al final de cuentas le dan sentido a la realidad de los niños y niñas, de donde se crea hoy en día posicionado. Y por eso también quería volver un poco a Cristian, porque justamente iba a mostrarnos algunas imágenes o un pequeño video con respecto también a la construcción que se realizó en Coyhaique y parte del proceso creativo y colectivo que llevaron los niños y niñas. Cristian. Sí, vamos a mostrar un breve extracto del video sobre una mitología digital. ¿Ustedes me dicen si se ve? Sí. Sí. Bueno, esta es una mitología digital. Vamos a subir el volumen. Aquí va. Vale, corriente, tejado y con...
relajado y con ganas de trabajo, 3 leñadores caminando por el bosque se encuentra un bemol desmembrado, de una manera extraña e inusual. A pesar de los leñadores, no les produjo tanta inquietud. Todos sabían que nunca habían visto algo así como eso. El tiempo fue pasando y más sucesos extraños fueron pasando. Más animales devorados y más miedo e intriga entre los habitantes. Tanto así se empezaron a crear rumores acerca del monstruo que atacó a todos esos animales. De todas formas, todo era miedo y terror. Mucha gente lo tomaba con humor y todas las teorías que se crearon alrededor de los hechos, tan así que un día un habitante algo afirmando que había visto una criatura enorme con aspecto de conejo. La gente no se lo tomó muy en serio las afirmaciones chico, pero mucha gente más llegó al mismo relato. Corto el video ahí porque destaco, por ejemplo, la creación, como decía Rocío, de estas narrativas, porque estas narrativas nacen desde ese imaginario colectivo en donde son representadas. Ahora, lo que nosotros como facilitadores lo que hacemos un poco es tratar de llevar eso a un nivel profesional, por decirlo así, para que igual los niños también tengan esa introducción, esa forma de percibir sus historias. O sea, tratar de siempre aportar a la producción, aportar un poco a la creatividad y contextualizar. Básicamente ese era el extracto de video, que me parece muy interesante porque es una mitología digital que busca implementarse como una leyenda urbana dentro de un contexto de pandemia y de historias nuevas que se van contando. Muchas gracias, Cristian. Ahí me gustaría también que Bárbara nos contara su visión también desde el otro lado y viendo cómo ellos también, las distintas regiones iban construyendo estos imaginarios. Como al final de cuentas no aparece, obviamente, cada región plantea y plasma su identidad, su forma de ser, digamos, en cada una de las acciones que se están realizando, y aparecen particularmente las visiones de los niños y las niñas en su forma colectiva. Aparece como estas identidades en transformación también, cómo van cambiando las cosas que vienen, las cosas que los niños y jóvenes están planteando también como desafíos, tantos niveles sociales, medioambientales, etcétera. Entonces, ¿cómo viste tú también desde afuera, digamos, o desde general, digamos, mirando las 8 regiones que participaron, estos imaginarios colectivos? Gracias, Dani. Bueno, primera cosa, decir que cada sesión, cada actividad que sucedía en cada una de las regiones era siempre un descubrimiento y no sé, transmitir como la sorpresa y como la maravilla que existe detrás de cada imaginario, de cada niño, de cada facilitador y de cada posibilidad, porque en el fondo cuando se diseña un material, si bien hay una exploración previa, hay un prototipaje, el material nunca va a tener, al menos también así lo diseñamos, ¿no? No tiene un resultado esperado y ojalá que no lo tenga, sino que sean múltiples. Quiero compartir un ejercicio que de hecho estuvimos haciendo ayer con el grupo de facilitadores y facilitadoras que participaron, que es es un mandrágora, ¿no? Utilizamos el tablero de mandrágora, que es una metodología que desde la Escuela de la Intuición hemos ido creando en los últimos años, que básicamente tiene inspiraciones de juego, de lúdica, pero sí tiene como objetivo la editorialización colectiva, la edición colectiva, de poder integrar, ¿cierto? Con a veces ciertas dimensiones, ciertos parámetros prediseñados, pero básicamente poder abrir el espacio para poder integrar imaginarios, poder integrar nociones tanto narrativas como simbólicas, etcétera, y poder constelar. Esa es un poco la palabra que hemos nosotros ido acuñando para referirnos a esto, pero básicamente es un espacio de trabajo colectivo que por primera vez lo ensayamos de manera digital en un tablero, una herramienta que encontramos, Miro. Así es como se ve o no. A ver si me puedo agrandar esto.
Y lo que hicimos fue ir mapeando de una manera como bastante tradicional en el fondo cada uno de los laboratorios y ir acercándonos hacia el centro. Aquí están el título, los objetivos, las actividades que se hicieron y empezamos aquí a pegar, esto es algo muy sencillo, pero a pegar los imaginarios. Aquí llegué a la ligua, por ejemplo, un poco lo que nos mostraba Carola. Empiezan a aparecer, emerger los imaginarios de los distintos niñas. Este es Cuadrilla Kawaii, a ver si me puedo acercar. Cuadrilla Kawaii sucedió en el laboratorio de RM de Santiago, donde la influencia como anime, kawaii, era súper importante y los facilitadores la aprovecharon para darle curso a la creación. Surgen ciertos elementos más... bueno, todo esto tiene un contexto, habría que ponerle como el nombre a cada una de las provocaciones que hacen que cada uno de los niños haga estas creaciones, ¿no? Pero una de las salidas que tuvieron fue crear stickers para intervenir el territorio. Ya no solo era como explorarlo, sino que intervenirlo y surge una conciencia medioambiental, una reflexión bien importante respecto a la basura, al cuidado del medio ambiente. Surgen muchísimo las mascotas. Eso es algo que no solo en Santiago, sino que también lo vimos en las escuchas creativas. El tema del encierro hizo muchísimo que los niños, afianzaran sus relaciones afectivas y lúdicas también con sus mascotas. El tema de los... Arica es un caso, tengo algunas imágenes. Arica, todos los kits, los artefactos fueron enviados a una escuela que no tiene internet. Entonces todo lo que ha sucedido, nos han llegado algunas fotos nomás, pero todo lo que ha sucedido no mediante Zoom, no mediante Google Meet ni ninguna de estas plataformas, ¿no? Entonces aquí están las niñas y se intencionó muchísimo el trabajo con materiales propios del entorno natural. Los niños fueron creando algunas de las mismas creaciones que hicieron los niños de Santiago y así, de La Ligua, etc. Entonces aquí aparece el kit, por ejemplo, o la cajita, que me da es una cajita como de pizza, de cartón, que tenía la bitácora. Nosotros agregamos ciertos elementos materiales, pero cada secreta también lo personalizó, ¿no? Como por ejemplo La Ligua le mandaron esta mica para hacer los hologramas. Acá pusieron muchísimos materiales plásticos, pinturas, etc. Esto de aquí es... Pichidegua. Una de las provocaciones también de la bitácora era hacer un bestiario, que también fue algo que tuvo mucha resonancia en distintas regiones, y cada uno lo abordó de distintos lugares, y las bestias son maravillosas. Acá está Coyhaique, acá, no sé si puedo complementar un poco lo que Cristian comentaba aquí, no sé si estos son los conejos. Sí. Son distintas expresiones los conejos, ¿no, Cristian? Exacto, sí, son los conejos, sí. Esta forma que... Maravilloso. Y claro, aquí en este ejercicio de Mandrágora estuvimos poniendo en relación, ¿no? Acá otro laboratorio en Coyhaique, porque también hubieron dos experiencias en Coyhaique, a los niños se les invitó como a que ellos propusieran contenidos así mucho más, de manera más abierta, y algunos niños plantearon su cartelera de películas, sus juegos en cuarentena, en fin. Entonces, las preguntas que nos estamos planteando ahora, esto es Castro. Acá en Castro crearon un bestiario hecho y derecho, con todas sus bestias, que claro, aparecen muchos elementos, por ejemplo, del mar, muchos elementos fantásticos, también ciertos elementos como del mundo anime, fantástico, en fin, y les crean propiedades, ¿no? Es un asesino, camina por las noches y busca su presa. Es un árbol que en vez de hojas, sus ramas tienen propiedades, tienen poderes, tienen secretos. Entonces, si bien son distintas las creaciones, las narrativas, los imaginarios, la gran pregunta que nos planteamos en este Mandrágora es cómo podríamos hacer interactuar
estas narrativas, ¿no? Cómo estas bestias de acá, bueno, algo pasó con el sonido. ahí sí. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Se perdió mi cámara, pero ya. Es que está acá la cámara. Ya. Son múltiples las maneras de abordar estas cartografías del conocimiento, desde las familias, desde entornos locales. Acá Iquique aborda el bestiario tanto desde como una creación plástica, ¿no? Análoga, que ellos creen sus propios monitos, no sé cómo decirlo, y también igual. Pero bueno, eso, estamos todavía preguntándonos cómo poner en relación todo esto, tanto desde el compartirlo, desde el analizarlo, pero más que nada desde la interacción, desde el poder compartirlo. Y lo que surge muchísimo es la demanda o el debe que los mismos facilitadores nos transmiten de que podamos encontrarnos con los niños, que sean niños con niños, niñas con niñas, y que los adultos seamos más que nada unos colaboradores de esa interacción y que eso, y que validemos. Yo creo que una de las grandes motivaciones de esta iniciativa es que validemos el conocimiento de los niños, que yo creo que tienen tanto que enseñarnos más que probablemente nosotros a ellos en un contexto como este. Muchas gracias, Bárbara. Efectivamente, y eso gracias, Bárbara. Y efectivamente eso también está detrás de los objetivos de SECREA, siempre buscar cómo posicionar la mirada de los niños y niñas cada vez más, con más fuerza, con más potencia, para que efectivamente su realidad y su forma de afectar el mundo tenga una legitimidad como la que se merece. Entonces estamos en esa búsqueda constante, utilizando las herramientas del arte y la cultura, sobre todo para ello. Pasando un poco también, que me gustaría comentarle a Javier, si es que efectivamente nos puede comentar cómo él ve también el proceso como general, porque en el sentido de pensar que claro, esto es una acción, sin embargo necesariamente es una acción que se cierra o necesariamente tiene que tener una cartografía 2.0, sino que se abre un campo de posibilidades en torno a poder seguir creando colectivamente con niños y niñas. ¿Y cómo lo ves, Javier, en el sentido también del aprendizaje, también de la experiencia actual, y ver también qué cosas se aprendieron, qué cosas también hay que mejorar, qué cosas también falta como afinar para poder ir generando y haciendo un trabajo de impacto mayor en relación a lo que buscamos, que es esta potenciación de niños y niñas? Sí, o sea, creo que queda muy poco tiempo, pero la síntesis es los niños. O sea, en el último taller que quisimos crear un imaginario colectivo de cartografía del conocimiento, porque cada región tiene su propio imaginario, nos quedamos con la simple lógica que el imaginario son los niños, y la participación de los niños, más allá de que estén todos en Zoom participando de un proceso, sino que cómo participan las creaciones de los niños, digamos, en esta cultura libre que dice Wikimedia, en el fondo. ¿Cómo hacemos que los niños participen como editores, como curadores, como artistas, como creadores, en síntesis? Entonces, a mi parecer, yo creo que el desafío está en eso. O sea, el imaginario es los niños, somos niños, hay un devenir niño, uno es niño hasta que es viejo y eso está unido de alguna forma en el conocimiento. Y ahí está el desafío, se crea, experimenta eso. La Corporación Chilena del Video y la Escuela de Intuición experimenta con eso también, y la Fundación Wiki también de alguna manera está preocupada de estos temas a nivel de lo digital. Yo en síntesis creo que esas creaciones, esos contenidos tienen que participar de nuestros mapas de conocimiento, tienen que ser, como dijo Bárbara, validados, tienen que ser parte participar de una ecología del conocimiento, de una política del conocimiento, no sé cómo llamarlo. Algo así. Gracias, Javier. Efectivamente, y creo que ahí apunta un poco los objetivos de poder
converger en este tipo de experiencias que al final de cuentas van en esa búsqueda, en ese constante aprendizaje que se requiere también, porque efectivamente cuando hablamos de adultocentrismo, cuando hablamos también de creaciones colectivas con niños y niñas, estamos hablando de cambios de paradigma. Entonces eso no son cosas que pasen de un día para otro, sino que son aprendizajes constantes que requieren un esfuerzo, requieren también un compromiso y un estar dispuesto a cambiar, a transformarse. Uno tiene que cambiar también, pues nuestras prácticas están totalmente teñidas por ciertas formas adquiridas que tienen que ver con lo adultocéntrico, lo centralizado, etcétera. Entonces, como al final de cuentas esos elementos son una invitación también a cada uno de los que se involucran en los proyectos que tienen que ver con SECREA o con el espíritu que está detrás de SECREA, requiere también una mirada, un autoanálisis, una autorreflexión y una autocrítica para poder avanzar y poder ir mejorando siempre las prácticas en pos de ir potenciando la mirada de los niños y niñas. Tengo una pregunta, que, bueno, lo respondiste un poco, Bárbara, porque es sobre el kit, como si podía mostrar el material del kit y el uso. La pregunta la hace la Cristina Guerra, que supongo que es nuestra directora de SECREA La Ligua, y no sé si tienes imagen, porque había una imagen ahí, aprovecho de mandarle un gran abrazo a Cristina. No sé si tienes por ahí la imagen del kit, o si no también lo otro, porque como nos mostraste recién un poquito, justo la pregunta había llegado antes, nos mostraste a partir recién en Mandrágora, pero quizás nos podrías mostrar más específico la bitácora, o algunas imágenes de la bitácora, no sé si las tienes a mano, quizás sería interesante como para poder complementar lo que ya mostraste en las imágenes anteriores. Les comparto, sí, justamente la bitácora, porque como sucedió en algunas regiones, por ejemplo, en Coyhaique, no se envió el kit. O sea, el kit era obviamente una gracia, ¿no? De que te llegue algo que siempre lo consideramos entretenido, como que llegue una cajita de cosas que uno puede descubrir, etcétera. Pero también estábamos absolutamente abiertos y de hecho potenciamos la idea de que se pudiera trabajar sin un kit, porque en el fondo la creatividad, la creación, el conocimiento, etcétera, sucede sin necesidad de material alguno, ¿no? La experiencia y el territorio son de por sí ya provocaciones suficientes. La bitácora, la bitácora también está online, está descargable para cualquier persona. Está en blanco y negro, es imprimible si se quiere hacer, pero básicamente se ve así o no, ¿se está viendo? ¿Sí? Es una bitácora que invita a observar, escuchar, respirar, anotar de manera muy abierta y propone ciertas exploraciones. Hay una agenda para anotar, programar lo que uno quiere hacer. Y tiene, si no me equivoco, 6 exploraciones que van un poco desde como lo más íntimo en relación en este caso, a la interacción digital, que es crea tu avatar, genera tu identidad para comunicarte con otros. Diseña tu fondo virtual para ponerlo detrás cuando tengamos que conectarnos. El hogar y las emociones, propone exploraciones dentro de la casa, de donde se habita. Descubre los secretos e historias de tu entorno, también hay ciertas provocaciones. Crea tu toy toy, es una invitación a hacer como una ofrenda al grupo. Tu artefacto lúdico, la invitación también estaba como a que crearan sus propios juegos, en ciertas provocaciones. Y una de las provocaciones que tuvo más éxito, como les decía antes, fue la del bestiario, que es algo que también venimos trabajando desde la Escuela de la Intuición y la Bienal, de identificar ciertos, en este caso nosotros escogimos especies que existen para resaltar ciertas propiedades que tienen en el ecosistema, pero los bestiarios existen hace mucho tiempo y tienen como objetivo de describir y clasificar animales o seres fantásticos, ¿no? Que no caben dentro de las especies que conocemos y que dan vida, por supuesto, a la creación, a la imaginación y a las posibilidades de realidades alternativas que yo creo que es lo que nos da vida en un mundo que nos genera mucha angustia, sobre todo hoy en día que estamos obligados a tener que interactuar de esta manera. La creatividad, la imaginación, yo creo que es un gran elemento para poder seguir viviendo, y los niños, insisto, los niños son nuestros maestros.
Así que estas son solo provocaciones, podrían haber muchísimas más. Los invito a todos a que usen este material, compartan otros materiales. La invitación es esa, a explorar desde la creatividad, desde la intuición, el arte y la ciencia, y que conectemos, ojalá, lo que más podamos con nuestro niño interior y todos los niños que están a nuestro alrededor, porque yo creo que tienen mucho que compartirnos. Muchas gracias, Bárbara. Aprovecha, hay un comentario también, dice súper interesante lo que dice Rocío, la cultura libre al servicio de las comunidades en su diversidad. Efectivamente, y es ahí también donde nos encontramos con este tipo de proyectos, porque efectivamente está potenciando estas diversidades de las comunidades, creando narraciones colectivas. Entonces es parte también de lo que está detrás de trasfondo de toda esta propuesta que estamos hablando hoy día de cartografía del conocimiento. Para cerrar, no sé si Rocío nos quiere dar un cierre con esto de lo que nos plantea también a través del comentario sobre la cultura libre y la posibilidad de conectarlo. Ya lo dijiste un poquito, pero ya ahora, después de haber visto todo el proceso, ¿cómo ves de las mayores consumidores de información en entornos digitales? Entonces, poder hacer el paso para que no solamente puedan consumir información, sino también crear y además colectivamente conocimiento local y posicionarlo. Eso, me quedo más bien con esa reflexión y con el interés en cómo eso se va a seguir desarrollando. Me interesó mucho lo que comentó Bárbara de cómo van a dialogar estas creaciones que se están dando en diferentes territorios. Así es que eso, veo la cultura libre, además de lo que ya comenté, en este impulso creador desde las infancias y desde las juventudes, y ojalá para abrir una narrativa colectiva, para que vayan dialogando esas distintas creaciones que surgieron. Muchas gracias, Rocío. Bueno, con eso comienzo a despedirme. Les agradezco a todos por haber estado en esta conversación. Realmente muy interesante todo lo que surgió. Creo que todavía queda mucho que conversar todavía, queda mucho por intercambiar también entre lo que se realizó en cada una de las regiones y también proyectar cómo esto se inserta en esta mirada más general que les comentaba hace un rato atrás, que tiene que ver con estos cambios de paradigma, estas reflexiones que están en torno a la cultura y a las artes y en relación también al lugar que ocupan los niños y niñas en ella. Y eso al final de cuentas se traduce en como el lugar que ocupan dentro de la sociedad. Así que eso para cerrar, muchas gracias a todos. Les dejo el dato de que en 15 minutos más pasamos a una nueva mesa que se llama Continente Prohibido. Y eso, muchas gracias. Nos vemos. Chao.